Micrófonos, por favor. Y en tercer lugar, cuando después del descubrimiento del ADN como responsable de transmitir la herencia, se genera una serie de tecnología importante que nos lleva a conocer ahora eso como genética moderna. Estos tres aspectos los vamos a abordar así a muy vuelo de pájaro. Sugerí que vieran algunos videos, si los vieron, qué bueno, porque eso, sobre todo el video, no los que están en Netflix, sino donde les mandé el enlace, porque ese sí no hay pretexto para no verlo. Compañeros, ¿vieron el video? Sí, maestra. Bien, espero que lo hayan visto todos. Bien, empiezo entonces. El hombre nómada, el hombre cuando aparece como especie, era una especie nómada muy semejante a los animales de vida libre que conocemos ahora, que dependían de la naturaleza, estrictamente de la naturaleza para poder sobrevivir. ¿Sí? Ese hombre tenía ciertas cualidades. Una de ellas era que vivía en comunidad, o sea, era un animal social, no vivía solo, sino siempre en grupo, se movían en grupo, comían en grupo, cazaban en grupo, etcétera, ¿sí? Incluso hay evidencias de que se reproducían en grupo. Luego eso varió porque se dieron cuenta que los individuos que eran descendientes de los mismos familiares solían tener problemas de enfermedades o morían muy rápido. De ahí fueron generando una serie de ideas de cómo corregir esto. Bien, pero ese hombre con esa característica de vivir en comunidad, la segunda característica es la oposición del dedo pulgar a los otros 4 dedos, que permitió que agarraran con mayor eficiencia, vean mi cursor por favor, con mayor eficiencia herramientas que en aquel tiempo hubiéramos dicho, herramientas tecnológicas de cacería. ¿Qué fue? Bueno, no agarraban cualquier palo, como ven ustedes, este ya tiene cierto trabajo, cierta elaboración. Esto les permitía cazar con mayor eficiencia y el dedo opuesto a los otros 4 permitía agarrar con mayor fuerza, con mayor eficacia ese instrumento de cacería. El tercer elemento y el más importante es que su cerebro se empezó a desarrollar debido a que al consumo de carne, al consumo de proteína animal, debido al consumo de carne. Ese cerebro empieza a crecer y ese cerebro precisamente es el que les da ciertas capacidades para tratar de modificar el ambiente en el que vive. De los primeros indicios de esa intención de modificar las cosas es precisamente las herramientas de cacería. Como ven ustedes, empiezan aquí con un palo más o menos adaptado para agarrarse bien con las manos. Después aparece la lanza y van apareciendo el arco y la flecha y otras herramientas de caza. A la par con ello, también ustedes pueden ver cómo se va modificando su forma de cubrirse, ¿sí? ¿Por qué era necesario cubrirse? Bueno, dicen que el hombre aparece como es aquí donde quiero, aparece en África, en esta región, ¿sí? De esta región migró hacia todos los lugares, desde aquí se movió al Medio Oriente hasta el Lejano Oriente, China y estas partes que están por acá, se movió también hacia el norte de Europa y dicen algunos que atravesaron por el estrecho de Bering hacia el continente americano, mucho antes de que, bueno, cuando empieza a dispersarse la especie humana. Muchos años después viene la conquista, pero ya estaba poblado América. Entonces hay algunos que sostienen que se movieron por el estrecho de Bering. Quiero decir entonces que este movimiento, moverse de un lado a otro, hacía que los humanos tuvieran que buscar cómo cubrirse. Los que se fueron emigraron hacia el Lejano Oriente y hacia el norte de Europa, pues se toparon con que había un clima frío, que en invierno nevaba. Entonces buscaron la manera de cubrir el cuerpo y cómo lo hicieron.
Pues muy fácil, observando a los animales con los que se atravesaban en el camino, veían que esos animales tenían piel, les cubría del frío. Entonces fueron diseñando varias prendas, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenían un problema grave. Tenían que moverse a través, siguiendo a los animales de los que se alimentaban, tenían que moverse atrás de ellos y por lo tanto moverse junto con mujeres embarazadas, niños y ancianos, como ven en esta imagen. Entonces, representaba un problema para los humanos, porque el llevar a ancianos y a gente enferma o a mujeres embarazadas retrasaba el movimiento que hacían. Pero con ese cerebro maravilloso y esa capacidad de observación, que veían que cuando se movían atrás de los animales, observaban que estos se reproducían, que sus crías aparecían y que sus crías iban atrás de ellos. Y empezaron a observar con cuidado, ¿sí? Y relacionarlo con el ambiente, ¿verdad? Cada cuánto se reproducían, cuánto tiempo duraba más o menos en llegar un individuo a la madurez sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Esta capacidad de observación, que debiéramos tenerla desarrollados todos, la hemos perdido. Y la hemos perdido porque está asociada con la curiosidad, que muchas veces nos matan, ¿sí? Porque te dicen no hagas esto, no hagas aquello, aunque a veces es correcto que nos impidan hacer ciertas cosas temerarias, ¿sí? Nos coartan esa capacidad de curiosear, pero y otra razón más, y esta tal vez la más importante, no tenemos necesidad de resolver ningún problema. De ahí que nos apoltronamos, nos hacemos conchudos y dejamos de observar. Pero esa capacidad de observación, ustedes deben cuidarla, ¿sí? Deben ser observadores de la naturaleza, observadores de la sociedad, para que ustedes puedan estudiarla. De lo contrario, no se puede, ¿sí? Bien, así los humanos vivían, pero esa capacidad de observación les llevó a tratar de resolver los problemas. En lugar de andar atrás de los animales, pensó alguien, ¿por qué no atrapamos una pareja? De por sí ellos de repente llegaban a pernoctar en cuevas cuando se movían de un lado a otro. Y entonces se le ocurre a alguien atrapar una pareja de individuos, dejarla que se reproduzcan, pero también tenían claro que tenían que darles de comer. Si los atrapaban para que vivieran en cautiverio en algún lugar que los humanos consideraran más o menos seguro, tenían que darles de comer. Entonces empieza ahí la historia de la domesticación. Algunos antropólogos proponen que lo primero que domesticó el hombre fueron a los animales y que porque tenían que darles de comer, tenían que cosechar o colectar lo que los animales comían. Cierren sus micrófonos. Entonces, algunos antropólogos sostienen que los primeros que domesticaron fueron los animales y que al llevarles la comida, seguramente las plantas que consumían los animales, accidentalmente cayeron algunas semillas que al humedecerse empezaron a germinar. Y ahí empieza también la historia de la domesticación de las plantas, ¿sí? Dicen, descubrieron la agricultura y con eso se hicieron sedentarios. Probablemente, ¿verdad? Probablemente sí se hicieron sedentarios por eso, pero lo primero que domesticaron fueron los animales. ¿A qué me refiero? A que los animales, también amarrados o atrapados, los podían mover de un lado a otro. Sin embargo, cuando se dan cuenta que podían trabajar las plantas que los animales consumían, entonces ya no tuvieron necesidad de ser nómadas, sino establecerse en algún lugar. ¿Cuáles son los indicios de esto? Bueno, en la historia, si se acuerdan de sus clases, les hablan de los lugares de asentamiento humano más viejos cerca de los ríos. ¿De qué ríos está registrado? Del Tigris y del Éufrates. Esos son los lugares
a donde se establecieron los humanos. Las civilizaciones más viejas ahí están. Entonces, este paso tan importante, este paso trascendental, ¿sí? Que parece mentira o de cuento, más que mentira, es muy importante. El haber domesticado a plantas y animales, este fue un paso importantísimo en la vida de los humanos, ¿sí? Pero al estar domesticando plantas y animales, ya estaba realizando empíricamente cierto trabajo de genética empírica. ¿Por qué? Porque al domesticar plantas y animales, estas generaron ciertos cambios, ¿sí? Una vez que fueron capaces de domesticar a algunos animales, ay, perdón, quién sabe qué estoy haciendo. Una vez que fueron capaces de domesticar ciertos animales, entonces tuvieron la capacidad de, oye, aquí hay un compañero que está pidiendo ser admitido y me bloquea las herramientas del trabajo que quiero. Permítanme un segundo, por favor. Cierra su micrófono, por favor. Decía entonces, les voy a suplicar, por favor, que cuando entren con el micrófono apagado, por favor, porque de repente le cortan a uno la idea de lo que va exponiendo, ¿sí? Entonces decía, estas herramientas importantísimas de la domesticación, aunque ahora se nos hace muy sencillo, fueron un paso muy importante en la humanidad, ¿sí? Al estar domesticando, obviamente se estaba induciendo tanto a plantas como a animales a que generaran ciertos cambios, ¿sí? Así aparece entonces un hombre sedentario que ya no tiene que moverse siguiendo a los animales, sino los está criando en cautiverio. Decirlo es muy fácil, pero habrá sido una labor que les llevó cierto tiempo, ciertos años, aprender a mantener vivos a los animales, mantenerlos alimentados e hidratados, también fue un reto para los humanos, ¿sí? Después las plantas, cuando descubre que las puede cultivar, empieza cultivando primero lo que los animales consumen, pero luego se da cuenta que también puede cultivar parte de las plantas que ellos colectaban y consumían. Recuerden que en el camino, cuando eran nómadas, se alimentaban tanto de plantas como de animales. Y hasta la fecha, los naturalistas sostienen que nuestro cuerpo está diseñado para ser omnívoro, para el consumo de proteína animal y de proteína vegetal, ¿sí? Aquellos que dicen que ser naturista es lo mejor están en un error. Requerimos de las proteínas animales, ¿sí? Bueno, y me refiero a los que no consumen nada de proteína animal. ¿Vegetarianos? No, vegetarianos hay varias categorías. ¿Veganos? ¿Veganos? Los veganos, ¿sí? Esos se van deformando a lo largo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo requiere a fuercita de proteína animal, ¿sí? Ya sea huevo, carne, leche, esa es proteína animal, ¿sí? ¿Eso puede causar ciertas enfermedades? No está probado, pero lo que sí está demostrado es que el organismo se va deteriorando, ¿sí? O sea que crece deficiente. Sí, porque carece de ciertas proteínas, de ciertos aminoácidos que son necesarios para el desarrollo, ¿sí? Y el funcionamiento humano. Bien. Entonces, quieramos o no, siempre tenemos que consumir alimentos de carnes, ¿no? No, proteína animal. Y la proteína animal, ¿no? También está presente en leche, huevos, queso, en los derivados de la leche, ¿sí? Huevos o leche y sus derivados. Ahí hay proteína animal. No Profesora, pero ¿sí? entonces no, si no consumes proteína te puede llegar a dar anemia o algo así.
La anemia se produce por carencia del hierro, ¿sí? El hierro está presente en la carne, en carnes rojas y en algunos vegetales, pero muy señalados. Me parece que la espinaca y el brócoli son de los pocos vegetales que tienen hierro, ¿sí? Pero la anemia se produce por eso. No, hay otras consecuencias más en el desarrollo, pero no está suficientemente documentado. Lo que sí se nota es el cambio en el físico de los que son veganos, ¿eh? Empiezan a enflacar, 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 enflacar. Y ellos dicen que se sienten a todo dar, pero bueno, al paso del tiempo habrá que ver sus capacidades intelectuales y muchas otras cosas, qué es lo que ocurre con ello. No está documentado, ¿verdad? Sí, pero sí se nota, sí se aprecia ese cambio. Y lo cierto es que somos una especie omnívora, o sea, dependemos de proteína vegetal y animal, ¿sí? Los vegetales no tienen algunos aminoácidos que están presentes en proteína animal, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como consecuencia de esta, la domesticación de plantas y animales, el hombre se hace agricultor, ¿sí? Ya no tiene la necesidad de moverse a través, moverse atrás de los animales que consumía, ¿sí? Ahora ya está, es sedentario, ya empieza a desarrollar sus capacidades de domesticación. Sin embargo, los hombres nunca han estado quietos. ¿A qué me refiero? A que a pesar de que descubrieron la forma de quedarse quietos en un lugar, no lo hicieron, ¿sí? ¿Qué hicieron? Ah, bueno, pues resulta que estos hombres no solamente se quedaron ahí, sino que se movían de un lado a otro, ¿sí? Se siguieron moviendo de un lado a otro. Ajá. Entonces, pensemos en, si decía, aquí en esta región del planeta se origina la humanidad, hay evidencias de que aquí está la los indicios más viejos, ¿sí? Y se movieron para todos lados. Una vez que se hicieron sedentarios, se quedaron en un solo lugar. Por esta región está el Tigris y el Éufrates. No me pregunten exactamente dónde porque ni me acuerdo bien de la geografía, pero es por esta región, donde está el Tigris y el Éufrates. Entonces, imaginen ustedes para tratar de explicarnos a nuestro país, para tratar de explicarnos lo que quiero decirles. Una vez que fuimos sedentarios, de todos modos no se quedó quieto el hombre. El hombre se movió por todos lados, ¿sí? Pensemos en nuestro país, ¿sí? Tienen en su mente la República Mexicana. Chicos, aquí está tapada por el lobo mexicano, pero ¿saben cómo es su estructura? Y si no, rápidamente métanse allá a San Google y saquen un mapita de la República Mexicana. ¿Para qué? Para que vean lo que quiero que vean, por favor. ¿Sí? Bien, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque como dice en esta diapositiva, una vez que descubrimos la agricultura, ¿sí? Y seguimos moviéndonos, pero junto con esa movilidad, ahora ya con ciertos elementos de domesticación, se empezaron a mover hacia otras partes de donde vivían. Y para que tratemos de entender eso, les sugiero que abran un mapita de la República Mexicana. ¿Ya la abrieron, chicos? Sí, profe. Ya, profe. Ya. Entonces, ¿dónde se supone que aparece el registro del maíz más viejo? En la región de Puebla, de Tehuacán. Ajá. Entonces ya están ubicando a esa región, ¿sí? De esa región, ¿alguien me puede decir más o menos cómo es el clima? ¿Alguno de ustedes conoce eso? Seco, es como matorral. ¿Cómo? Es seco, como xerófito más o menos, ¿no? Medio seco, ¿no? Ajá. Es un poco seco. Sí, yo soy de cerca de Tehuacán y el clima es seco en la mayoría del tiempo y en verano
hay unas pocas lluvias, pero mayormente el clima es seco. O sea que la precipitación pluvial es muy reducida, a eso se refiere, ¿no? Sí. ¿Sí? Y ustedes ya deben saber por sus clases de agronomía que todos los cultivos dependen de una cantidad importante de lluvia para que podamos hablar de la agricultura, ¿sí? ¿Esto lo vieron en sus cursos de agronomía, chicos? Sí. Bien. Mínimo, vamos a hablar más o menos de que debieran llover 500 milímetros de agua al año para poder hablar de agricultura. Es un poquito menos, pero lo vamos a redondear en 500 milímetros. Entonces, en lugares a donde llueva menos de eso, no se puede practicar la agricultura, salvo que haya por ahí una presa, algo parecido, ¿sí? Pero ya es modificado por el hombre. Bien, si no lo modificamos, el requerimiento de lluvia es alrededor de los 500 milímetros. Y aquí aprovecho para decirles, ojalá y se hayan anotado a la optativa de meteorología. Es muy importante, mucho más importante que cualquier otra optativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque les da elementos de comprensión para la práctica agrícola, ¿sí? En lugar de tomar esas medias raras pues ya ni me acuerdo cuáles son los nombres de esas optativas raras, esa es indispensable para cualquier agrónomo. Bien, entonces, el hombre se movía de un lado a otro. Imaginen entonces, si estaban en Puebla, en donde el clima es semiárido, digamos, ¿sí? Una precipitación pluvial baja. Si tienen el mapa de la República Mexicana, Tehuacán está más o menos orientado hacia Oaxaca, ¿sí? Sí, pero más o menos por la parte central, no, cargado hacia Guerrero, ¿no? Compañero que es de por ahí, ¿estoy en lo correcto? Bien, es medio seco. Sin embargo, la gente no se quedó a vivir ahí, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que había hecho cuando hablamos de que domesticó plantas? Para el caso particular de México, el haber domesticado plantas nos llevó a esto. Vean, por favor, esta diapositiva. Tenemos en esta diapositiva, del lado izquierdo, dos mazorquitas marcadas con las letras A y B, y del lado derecho, 3 que no tienen ninguna letra. Bien, A y B son plantitas o son mazorquitas que provienen de una planta llamada teocintle, ¿sí? Y las que están del lado derecho ya sea maíz. Estos son maíces muy viejos, maíces prehispánicos que se han encontrado. Se han encontrado en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán se han encontrado maíces prehispánicos, pero los más viejos, el registro más viejo de los maíces prehispánicos que han encontrado corresponde precisamente a esta región de la que hablamos, ¿sí? Por ahí cerca de Puebla, entre Puebla y Oaxaca, es Coscatlán, se llama esa región, a donde están los registros más viejos, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tomaron estas plantitas de teocintle y las sembraron. ¿Por qué las sembrarían? Seguramente porque los animales con los que se alimentaban, que ellos habían domesticado, se alimentaban esos animales de teocintle. Los hombres habían observado que comían de esas plantas sus animales, de tal manera que colectan las semillas y las llevan, las siembran, ¿sí? Y en este proceso de domesticación encontraron que el maíz tomó características diferentes. Vean, por favor, cuáles son las características que se resaltan aquí. El tamaño no es una diferencia, ¿sí? Pero sí es diferencia el número de granos. Vean, por favor. En el caso del teocintle se dice que solo tiene 2 hileras de granos, aunque no sean hileras verticales, ¿verdad? Sino torcidas, pero son
2 hileras de granos. Mientras que sea maíz, aunque sea un maíz muy viejo, vean cómo el número de hileras se ha modificado. Hay más granos, ¿sí? Se produce más grano que en el teocintle. ¿Qué dicen los que estudian esto? Pues había una discrepancia de decir si el maíz derivaba del teocintle o no. Sí, lo que dicen algunos es que seguramente hay un tronco ancestral de ambos. Bueno, no lo sabemos, ¿sí? Porque todavía hasta nuestros días hay teocintle, ¿sí? Pero ese teocintle mantiene sus mismas características, mientras que sea maíz, después de muchos años de dispersión a lo largo del país, se ha modificado, ¿sí? Entonces, algunos antropólogos sostienen la idea de que el cambio de teocintle a sea maíz fue en 1 o 2 ciclos cuando más, ¿sí? ¿Por qué se dieron estos cambios y por qué ahora si sembramos teocintle no se produce eso? Pues tuvo que haber sido una situación especial. En algún momento, por algunas circunstancias, se modificaron. Esto se sostiene así porque hay trabajos ya que explican que en el proceso de la domesticación los cambios son inmediatos. No es que hay que esperar 100 años, 20 años o 30 años para que los cambios se generen. No, los cambios se dan de inmediato, ¿sí? Hubo un trabajo de unos rusos que pretendieron domesticar al zorro plateado para utilizar la piel el pelaje que buscaba la gente para el diseño de abrigos. Domesticaron zorros plateados, obviamente la domesticación lleva tiempo, hay que mantener vivos a los animales primero y luego hacer que se reproduzcan en cautiverio. Cuando se logra que se reproduzcan en cautiverio, entonces ya se dice que se domesticó, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué observaron esos rusos con sus zorros plateados? Que después de que lograron que vivieran en cautiverio y se reprodujeran, sus descendientes ya no mantenían el pelaje de un tono plateado, sino que tenían manchas oscuras, ¿sí? Según los rusos, eso es una evidencia de que cuando se logra la domesticación, los cambios se dan de inmediato. No es que hay que esperar 20 o 5 años, ¿no? Se dieron de inmediato los cambios. Perdieron esa característica del pelaje plateado uniforme. Ahora aparecieron con manchones negros. Sí había indicios del pelaje plateado, pero manchones negros. ¿Por qué se da eso? Todavía no se sabe, pero seguramente son características que se adoptan porque a los seres que se domestica, a los individuos que se domestica, se le cambian sus condiciones de desarrollo, ¿sí? Ya no dependen, en el caso de los zorros, de la vida libre que llevaban y de sus hábitos de alimentación, etcétera, etcétera. En el caso de las plantas, ¿cuáles son los cambios? Ustedes piensen, ya tienen idea de cómo se practica la agricultura, ¿verdad? Que se le da condiciones en el suelo, se le riega, se le buscan condiciones para que la plantita se desarrolle mejor. Esos cambios seguramente originaron que el maíz se modificara, ¿sí? Dirían algunos, pero si es así, ¿por qué teocintle no lo podemos modificar? Eso lo ignoramos, ¿sí? No lo sabemos. Ahora conociendo el ADN seguramente vamos a conocer varias cosas de qué pasó entre teocintle y sea maíz. Bien, entonces imaginen, me regreso a la diapositiva anterior. Teníamos estas mazorquitas chiquitas. No, yo no me regreso. Ustedes tienen su mapa de México, ¿eh? A la vista. Entonces estaban ahí en Puebla, en Coscatlán, ahí en Tehuacán. Vivían ahí. Algunos humanos se movieron a Veracruz, otros se movieron a Guerrero, otros se movieron para el norte. Pensemos, algunos se movieron hasta Chihuahua. Veamos ahí. ¿Qué zona? Pues pensemos en la zona que está colindando con Sonora, ahí donde se establecieron algunas culturas que hasta nuestros días están. ¿Qué culturas están ahí entre Chihuahua y Sonora? ¿Ustedes saben? Los Wixárika o los huicholes. Rarámuris, ¿eh? Los rarámuris, no, los huicholes están por acá, por Nayarit.
los rarámuris, sí, allá en Chihuahua y Sonora. ¿Sí? Imaginan que se van desde Tehuacán y migran hasta Chihuahua, allá por donde están los rarámuris, les llaman tarahumaras, ¿sí? También están en parte de Sinaloa, ¿verdad? Colindando entre Chihuahua, Sonora y Sinaloa, por ahí andan los rarámuris, que les llamamos tarahumaras, en realidad son rarámuris, Imaginen que llevaron estas plantitas. O piensen ustedes, si ustedes migraran de Tehuacán a otro lugar, ¿qué se llevarían? Obviamente no la televisión ni nada, porque en aquella época no había, ¿verdad? ¿Qué se hubieran llevado? Pues las plantas y los animales que domesticaron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando se establecieran en otro lugar tuvieran con qué empezar, ¿verdad? No que iban de cero como si fueran nómadas otra vez. ¿Qué llevaron? Este maíz. Los que se movieron para Veracruz llevaban ese maíz. Los que se movieron para Chiapas, para allá rumbo a Guatemala, también se llevaron este maíz, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó al cabo de los años? Una vez que se llevaron ese maíz, déjenme avanzar hasta esta diapositiva. Ahorita me regreso, ¿sí? Esto es lo que generaron, ¿sí? Obviamente estamos hablando de cientos de años de trabajo, ¿sí? No crean que fue algo de un año para otro, no, son cientos de años de trabajo. Aquí faltan algunos maíces, pero está expuesta aquí en esta diapositiva toda la diversidad que se logró. Sí, vean aquí en el centro está el teocintle y vean cómo a partir de ahí se generaron toda esta variación de maíz. ¿Cómo lo lograron? Pues lo lograron primero buscando ambientes distintos y segundo, con esta tecnología, cruzamiento y selección. ¿Cómo es eso de que cruzamiento y selección? Bien, cuando sembraban su maíz, seguramente colectaban semilla para el ciclo siguiente. Ustedes saben que todavía la agricultura tradicional utiliza eso, ¿verdad? Guardan semilla de este ciclo para sembrarla al siguiente año, ¿sí? Pero ¿qué semillas guardan? ¿Qué lotes o qué mazorcas seleccionan? Pues las que ven mejor. ¿Cómo le hacen para seleccionar? Primero, seleccionan la planta más vigorosa y más alta, ¿sí? ¿Cómo le hacen? Se paran en la orilla del cultivo y empiezan a ver cuáles son las plantas más vigorosas. Seguramente las señalan, las marcan, para que cuando produzca su mazorca, también entre las mazorcas seleccionan las mejores, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las que van a guardar para el siguiente ciclo. El siguiente ciclo vuelven a sembrar la semilla y vuelven a obtener semillas y así por el estilo. Bien, pensemos entonces, volvamos a nuestro mapita. Unos que se habían ido a Chihuahua, ¿sí? El maíz, perdón, que se desarrolla en Chihuahua es de bajo porte, la planta es bajita, las mazorcas son pequeñas, ¿sí? Pero tiene una característica importante, el maíz de Chihuahua es precoz. Por precoz entiendan que llega a la madurez sexual muy rápido. O sea, su ciclo de vida es muy corto. ¿Por qué? Porque en esta zona que refiero, donde están los rarámuris, ¿sí? Caen nevadas. En invierno hace un frío tremendo y con frecuencia cae nieve. Entonces el maíz está adaptado para esa zona, de tal forma que tiene que ser de ciclo corto para que cuando llegue el frío, ya se formó ya está el grano seco, ya no le va a afectar si cae una helada, ¿sí? Si cae una helada cuando la planta está tierna, cuando todavía no llega a la madurez sexual, una helada se chuta todo el cultivo, ¿verdad? Sin embargo, si la planta ya libró eso, si ya está la mazorca, ya no tiene el mismo problema. ¿Se entiende, chicos? Entonces, una vez que tomaron el maíz original de Tehuacán y lo llevaron a otros lados, ese maíz se fue adaptando a las condiciones ambientales, ¿sí? Sin embargo, piensen,
El que vivía por allá por Sonora, Chihuahua, pues de repente viaja a Michoacán, porque ahí tiene parientes. Y se llega a Michoacán y se da cuenta que en Michoacán tienen un maíz diferente, ¿sí? Un maíz que es de porte más alto, que la mazorca es más grande, y que si la mazorca es más grande, por supuesto, producirá más grano, que es lo que nos interesa, ¿verdad? La producción del grano. ¿Qué harían ustedes si estuvieran observando eso? Que su compadre de Michoacán tiene un maíz que rinde más. ¿Qué harían? Nos llevaríamos No comes. ¿Qué se Tratar de llevarían? conseguir su semilla, pues, tal vez. el elote de ahí. Se llevarían la semilla, ¿para qué? Para sembrarla en su región y tratar de obtener la producción que tienen en otro lado, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿qué van haciendo? Se llevan la semilla. ¿Y qué pasó si se llevaron la semilla? Bueno, les narraré algo que nos ocurrió acá en Chapingo con el doctor López Reynoso. Estábamos tratando de obtener maíz, elote más bien, elote que en esta región apareciera o se produjera más rápido que los otros maíces. Aquí en Texcoco, el maíz que se siembra es tardío. ¿A qué me refiero? A que tiene alrededor de 6-7 meses para obtener la mazorca, ¿sí? En cambio, con el maíz de Chihuahua, que es precoz, se lleva alrededor de 4 meses. Entonces, ¿qué queríamos buscar? Lo que queríamos era obtener adaptación del maíz de Chihuahua para tener los mejores elotes de esta región. Los primeros elotes de esta región. Y eso para un agricultor constituye más ganancia, ¿verdad? Porque si él produce el mismo maíz que todos van a cosechar al mismo tiempo y entonces el precio del maíz va a estar regulado por la oferta y la demanda, ¿sí? Bueno, también antes, ¿verdad? Si produzco uno si produzco un maíz más de ciclo más corto, también está regulado. Pero ¿qué pasa cuando todos cosechan? Hay mucha oferta, ¿sí? Por lo tanto, el precio baja. Si yo quiero tener ganancias, ¿qué hago? Pues busco esa ventana de oportunidad, le llaman ahora, ¿sí? Estar cosechando antes para que el costo sea importante para quien produce. Bueno, eso es lo que buscábamos. Conseguimos maíz de Chihuahua, lo sembramos aquí en los campos de Chapingo y lo que nos ocurrió fue lo siguiente. Ese maíz, efectivamente, empezó a producir el elote más temprano, pero ¿saben qué nos pasó? Pues inmediatamente fueron atacados por una parvada de cuervos que andan siempre ahí en los campos. Saben ustedes que cuando hay campos importantes de siembra, los pájaros son una plaga, ¿no? Bueno, nos pasó eso. Fueron atacados por los cuervos. Así que rescatamos pocas mazorcas, ¿sí? Sin embargo, el proceso de adaptación es, ¿qué haríamos? Guardamos la semilla, la sembramos al siguiente ciclo y así vamos, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer en el caso de lo que buscamos? Vamos a suponer que vean mi cursor, por favor, este es el de Chihuahua y el del Estado de México es vamos a suponer. Vean, ¿sí, chicos? Lo que señalé. Este es el de Chihuahua, ¿sí? Chiquito, sí, pero precoz. Y este es el del Estado de México. ¿Qué buscaríamos nosotros? Buscamos que la precocidad de pero la producción de o la adaptación de más que la producción, la adaptación. ¿Qué haríamos para obtener estas dos cosas? Algo que conocemos ahora como cruza, ¿sí? Para hacer esta cruza y obtener lo que buscamos, ya se sabe cuáles son las herramientas tecnológicas, sabemos cuál es el desarrollo de las plantas,
si esta es precoz y esta no. Entonces tendríamos que ajustar cuándo sembramos esta para que junto con esta lleguen al mismo tiempo a la madurez sexual y podamos hacer la polinización artificial, ¿sí? Para poder hacer la polinización artificial, pues yo necesito conocer cómo es la planta. Aquí tenemos la planta. Aquí esta es una comparación entre teocintle y el maíz moderno, el maíz actual. Vean el tamaño de la mazorca. Esta es la misma moneda, ¿sí? Que se está comparando, ¿sí? Vean el tamaño del teocintle y vean de la mazorca actual. Pero esta diapositiva es para explicarles cómo, al conocer la planta, nosotros podemos intervenir en la polinización. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Por eso es importante la anatomía de las plantas, por eso es importante conocer el ciclo de las plantas, ¿sí? Entonces, una vez que logramos esta cruza, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos obteniendo de esta cruza? Un maíz adaptado al Valle de México, un maíz adaptado a Chihuahua, ¿sí? Se conocen como razas cuando ya están adaptados, ¿eh? Se dice que genéticamente son estables. ¿Qué obtenemos cuando hacemos esta cruza? Algo que conocemos como híbrido, ¿sí? Se conoce como híbrido. ¿Cuál es la característica de los híbridos? Que son individuos que no son estables genéticamente, ¿sí? Por eso a veces ustedes van a escuchar que los campesinos no les gusta comprar semilla mejorada. ¿Por qué? Porque generalmente son híbridos. Estos híbridos no son estables genéticamente. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de estas razas, yo guardo semilla de esta, la siembro para el siguiente ciclo y me va a producir las mismas características, igual que esta. Pero si yo los cruzo y obtengo un híbrido, cuando digo que no son genéticamente estables, se refiere a que aunque guarde semilla, no me va a producir exactamente las características que yo estoy buscando. A eso se refiere que no es estables genéticamente. Sin embargo, los híbridos han sido una respuesta en la producción de maíz en México muy importante, ¿sí? ¿Ustedes saben cuál es el estado mejor productor de maíz? ¿Blanco? ¿Chicos? ¿No saben? No, profa. Son estados del norte. Es Sinaloa. Sinaloa, ¿sí? Ahí en ese valle hay esa donde más se produce maíz, por ahí andan compitiendo otros estados, ¿no? Pero ese es el más importante, ¿sí? Bien, entonces, una vez pero ¿qué manejan ahí en Sinaloa? Híbridos. O sea, que los productores año tras año tienen que estar comprando la semilla, ¿sí? Hay muchos productores que actualmente tienen que comprar la semilla, pero hay algunas regiones donde todavía se mantienen que le llaman agricultura tradicional, conservan el maíz, ¿verdad? Para el siguiente ciclo. Pero con los híbridos no se puede, tienen que ser razas las que utilizan. Bien, entonces, ¿qué les estoy señalando aquí? Que toda esta diversidad que tenemos aquí presente en todos estos tipos de mazorcas se debió primero a esta herramienta de cruza y selección, aunque de manera empírica empezó así. Ahora ya sabemos cuáles son las herramientas para hacer el mejoramiento. Sin embargo, cuando empezaron con estas prácticas, lo hacían de manera intuitiva. Lograban que sobrevivieran algunos híbridos y eso lo seguían sembrando. ¿Y qué hacían? Selección y cruzamiento, como se marca aquí, ¿sí? Estas son herramientas tecnológicas, escuchen por favor, herramientas tecnológicas de la segunda etapa de la genética, ¿sí? ¿Cuáles fueron las herramientas de la primera? Me regreso. La domesticación y adaptación nada más, ¿sí? Cuando la genética era empírica, entonces las herramientas tecnológicas que se desarrollaron fue la domesticación y ¿y qué dije? Se me fue la palabra, Dios, ya me traí de la cola Alzheimer, ¿verdad? ¿Adaptación? Ajá. Esas son las dos herramientas de la genética empírica,
¿sí? Obviamente son la base para esto que está expuesto aquí. Estas ya son herramientas de la genética tradicional, ¿sí? Una vez que el hombre estabilizó a muchas especies que domesticó, ahora vino la etapa de mejorar a esas especies que logró establecer. Repito, establece primero una especie, la dispersa porque el hombre nunca se ha quedado quieto y luego se da cuenta que se generó una serie de diversidad. Toma esa diversidad y empieza a hacer cruzamientos de forma empírica, ¿sí? Sin embargo, son tecnologías válidas y seguramente los que empezaron no sabían que se llamaba selección y cruzamiento. Ahora sabemos que se hace esta práctica. Incluso para obtener híbridos, que se siguen obteniendo híbridos porque hasta todavía no hay una raza que compita en producción, ¿sí? Los híbridos son individuos que obtienen lo mejor de sus progenitores. Aquí en esta diapositiva les muestro eso, ¿sí? Vean la característica de la línea A y la línea B, ¿sí? Y vean la característica del híbrido, véanla, ¿sí? Rinde más, ¿sí? Vean más por el número de granos que tiene, el tamaño de la mazorca, obviamente rinde más. ¿Cuál es la desventaja? Que no es genéticamente estable. Sin embargo, este híbrido lo podemos llevar a que sea genéticamente estable a través de estas herramientas tecnológicas de selección y cruzamiento, ¿sí? Pero llegar a esta etapa de comprensión no fue de golpe y porrazo, sino que le llevó años de entendimiento a los humanos tratar de explicarse cómo se heredaban las características, ¿sí? El primero que muestra datos muy claros y organizados y presenta además leyes fue Mendel. ¿Pero qué hizo Mendel? Él no trabajó con maíz, trabajó con chícharo, ¿sí? Cruzó una variedad con otra y observó qué obtenía. Esto lo vamos a analizar más adelante en genética mendeliana, ¿sí? Perdón, sí, cuando veamos los trabajos de Mendel, ¿sí? Mientras tanto, solo les narro así, rápidamente, que Mendel no trabajó con maíz, sino con chícharos, y ¿qué fue lo que observó? Que al cruzar una variedad con una variedad 1 con una variedad 2, vamos a suponer, diferían en el color de la semilla, la variedad 1 semilla amarilla y la variedad 2 semilla verde. Él observaba qué pasaba en la primera generación de hijos y qué pasaba en la siguiente generación. A partir de sus observaciones, ahora tenemos elementos para saber cómo se heredan las características, ¿sí? Para saber si son de herencia simple o no, ¿sí? Esto es lo que vamos a analizar a grandes rasgos cuando veamos los trabajos de Mendel. Entonces, aquí solamente rescatamos esto, que el hombre descubre que a través del cruzamiento y selección podía ir mejorando o aumentando, digamos mejorando sus maíces o cualquier especie que hubiera trabajado. En México trabajamos maíz, seguramente en Europa habrán trabajado trigo y en Asia habrán trabajado arroz, porque son los granos básicos allá. En México, y me quedé corta, ¿verdad? Es América, no México. Y así como con el maíz, les platico con el trigo y con el arroz, en cualquier especie fueron desarrollando estas habilidades los humanos, ¿sí? Selección y cruzamiento, aunque lo hacían de manera intuitiva, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí les muestro, por ejemplo, la papa. Ustedes saben que el centro de origen de la papa, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Es Centroamérica, ¿no? Sudamérica. Suramérica. Ajá. La mayor diversidad de papas se encuentra en Perú. Y los que saben de esto dicen que en donde se encuentra la mayor diversidad de una especie, le dan ahí
¿cómo le llaman? Ese es su centro de origen. En donde se encuentra la mayor diversidad de papas es en Perú. Entonces se supone que ahí es su centro de origen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacían los humanos? Pues consumían sus papas primero. Primero domestican la planta, luego la consumen, luego la dispersan, por eso de que nunca estamos quietos, ¿sí? Se la llevan a otras regiones y la papa empieza a adaptarse a esas zonas diferentes, ¿sí? Una vez que se dan cuenta de esa diversidad, empiezan a tratar de mejorar las papas. ¿Qué es lo que pudiéramos mejorar en las papas? Pues varias cosas, ¿verdad? La primerita es que hay plantas silvestres, papas silvestres, aquí en la diapositiva dice salvajes, son silvestres, ¿sí? Que son resistentes a muchas enfermedades, ¿sí? ¿Qué han hecho? Bueno, las papas cultivadas, pues es como, son muy delicadas, por lo tanto muy susceptibles al ataque de plagas y enfermedades. ¿Qué han hecho entonces? Pues una cruza entre individuos que son resistentes a alguna plaga o enfermedad que son de origen salvaje con plantas cultivadas. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar una variedad que sea resistente a esas plagas, ¿de acuerdo? Las papas cultivadas, por supuesto, deberán tener mejor forma que las que no son cultivadas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque les damos todas las condiciones para que se desarrollen. Recuerden que las prácticas agrícolas es que arreglar el suelo, ¿verdad? Ablandarlo. ¿Para qué? Para darle condiciones a las raíces. Luego que les agregamos agüita, que les agregamos ya sea fertilizante o ya sea abonos, pero les estamos agregando algo. Mientras que cuando son de vida salvaje, pues sobreviven como pueden, ¿no? ¿Sí? Bien, hoy ya me moví en muchas, ni sé qué hice. Bueno, aquí estamos. Así que entonces ya hablé de dos cultivos importantes, la papa, a nivel mundial la papa tiene mucha importancia, y del maíz. ¿Sí? Bien, en el caso de la papa, aunque es originaria de Sudamérica, ¿sí? ¿Cómo es que llegó a Europa? Porque ahora en Europa, en Italia, son en Alemania, grandes consumidores de papa. ¿Por qué? Pues porque cuando nos conquistaron, los europeos llegan a América, nos conquistan, se llevan la papa para allá, y allá la siembran, y allá se adapta, y allá, etcétera, ¿sí? Sin embargo, la mayor diversidad sigue existiendo en Sudamérica, particularmente Perú, ¿sí? Entonces, así como el maíz y la papa, en cualquier cultivo vamos a encontrar esta historia, que hubo mucho desarrollo, muchas cruzas y selección que se hicieron de manera empírica. Luego, cuando se va conociendo las leyes de Mendel y se estudia cómo se heredan las características, cobra otra dimensión el obtener híbridos. Podemos explicarnos muchas cosas que ocurren entre ellos, pero además, conocer cómo son los híbridos nos permite entender cómo podemos llevar un híbrido a una estabilidad genética. ¿Cómo? A través de selección y cruzamiento, pero nos lleva años. En el caso del maíz, de un híbrido obtener estabilidad genética nos lleva alrededor de 12 años. O sea, es un trabajo meticuloso, ¿verdad? ¿Sí? No es de un año para otro, ¿sí? Entonces, llevar esa estabilidad nos lleva esos años. ¿Es mucho? Sí, es mucho. Y más cuando pensamos en cómo nos reproducimos los humanos. ¿Saben cuántos millones de humanos hay? Más de 7,000 millones, ¿no? Exactamente, más de 7,000 millones. Y todos, para nuestra mala suerte, quieren comer todos los días y 3 veces al día, ¿verdad? Que es lo peor. ¿Sí? Ojalá y nos adaptáramos a no comer tanto, pero no es así. No nos adaptamos a eso. Bien. Entonces ya hablé de 2 cultivos importantes, pero repito, puede ser para cualquier cultivo que se les ocurra. Mencioné al arroz, mencioné al trigo, ¿sí? Que debe haber sido algo muy semejante a esto.
Bien, ¿y luego qué pasó? Bien, decía que no perdamos de vista que hay formas silvestres que son importantes. ¿Por qué? Porque son las fuentes de mejoramiento genético, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones para este cruza y selección? Que los individuos sean capaces de reproducirse, ¿verdad? ¿Sí? Sexualmente compatibles, le dicen así. Es decir, que podemos hablar de mejorar a la papa siempre y cuando estemos hablando de la misma especie, ¿sí? Una vez que dije especie, por favor, ya lo hicieron, ¿verdad? Ya consultamos el concepto de especie, ¿sí o no? Sí. Si no, inmediatamente abran ahí San Google y vean qué es especie. ¿Qué significa especie? Que es un grupo de individuos con características muy parecidas entre sí, pero capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil. Entonces, imaginen, si yo cruzo esta papa porque es resistente a una plaga y enfermedad, pero la cruzo con esta que por la forma, ¿sí? Porque tiene una forma más uniforme, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que busco? Obtengo un híbrido, perdón, aquí dice nueva variedad, no es nueva variedad, es un híbrido, ¿sí? Que tiene la resistencia de aquí y la forma de acá. Pero eso lo puedo hacer siempre y cuando sean de la misma especie, porque necesito que sean compatibles sexualmente. ¿A qué se refiere eso de compatibilidad sexual? Eso es lo que vamos a analizar en la siguiente unidad de este programa. ¿De acuerdo, chicos? Una vez que tuve un híbrido, ¿qué hago? Pues de este mismo híbrido voy seleccionando y cruzando, seleccionando y cruzando para llevarlo a una nueva variedad. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, como hablo de cruza, necesito saber dónde están los órganos sexuales de las plantas y saber su ciclo de vida para poder manipularla, ¿sí? No basta con que yo siembre una planta a un lado del otro y ocurrió la cruza automáticamente, no. No es como con los animales. ¿Qué hacemos con los animales? Ustedes lo han visto. ¿Quieren cruzar a un perrito con una perrita? Pues nada más con que los pongan en un lugar confinados ellos dos y que llegue la etapa de reproducción y ellos van a hacer el trabajo solos. En las plantas no. Necesitamos conocer más cosas de las plantas. Bien, entonces, repito, aquí el mejoramiento genético en la papa se ha apoyado mucho en que todavía hay muchas variedades salvajes, ¿sí? ¿Qué es eso? Salvajes o silvestres, es decir, las que no están manejadas por el hombre, que tienen vida libre, digámoslo así. ¿Y en todas las especies vamos a encontrar esto? Por supuesto. Aquí les estoy mostrando dos imágenes, frijol cultivado y frijol silvestre. Si vean aquí un cultivo del frijol, cómo le prodigamos todos esos cuidados a las plantas y vean aquí el frijol silvestre. Pues crece como puede y donde puede, ¿verdad? ¿Qué necesita nada más? Las condiciones ambientales. ¿Qué condiciones ambientales necesita, chicos, para poder desarrollarse? Chicos, Fertilidad del suelo. ¿no? Lo de la precipitación. Clima. Exacto. ¿Qué necesita? Temperatura y humedad, ¿sí? En nuestro caso, en nuestro país, ustedes han observado cuándo se reproducen las plantas silvestres, es decir, a veces salimos al campo o a viajar y vemos sobre la carretera cuando está, digamos, enero, febrero y vemos todo el campo seco, 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 ¿sí? Raras veces vemos por ahí algo verde. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Vemos algo verde si hay por ahí un río cerca. Depende de la temporada del año, ¿no? Exactamente. Y de repente salimos despuesito de las lluvias y ¿qué vemos? Como que la vida brotó así como de la nada, ¿verdad? ¿Sí? Salimos en un camión o salimos al campo y vemos todo verde, incluso las flores empiezan a aparecer. ¿Y quién hizo algo? Nadie. Nadie es así natural. Exactamente. La flor, las plantas cuando llegan a su etapa de floración,
hay reproducción sexual, forman semilla. Cuando termina su ciclo de vida, la planta se seca, pero la semilla ya cayó al suelo. ¿Qué está buscando esa semilla o qué está esperando esa semilla? Que cuando vuelvan a aparecer las lluvias asociadas con cierta temperatura, esas plantitas vuelven a crecer y no intervenimos nosotros. Ajá. Esas son las características de la vida silvestre. En cambio, en los cultivos, ¿qué hacemos? Preparamos el terreno, aquí como ven, prepararon surcos, sembraron la semilla, etcétera, 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 ¿sí? Todo eso hacemos. Bien. En el caso del frijol, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, el frijol es uno de los alimentos maltratados, pero son importantes. Fíjense que el frijol contiene hierro y zinc, elementos que son importantes en nuestra fisiología, ¿sí? Entonces, hay que consumir frijolitos que además son relativamente más baratos que otros. Digo relativamente porque ahorita, según la bolsa de Chicago, el frijol va a subir de a montón, ¿verdad? ¿Sí? Bien, pero este frijol que tiene ese alto contenido, ¿sí? Tiene problemas con plagas y enfermedades, mientras que estos que tienen vida libre, que están por ahí como la muñeca fea, abandonados, estos son resistentes a plagas y enfermedades. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque las fuentes de mejoramiento genético, en este caso, están aquí, en individuos de vida silvestre. Lo mismo puedo narrarles del jitomate. El jitomate cultivado, que aunque ahora el jitomate cultivado de ahora tiene esa forma que nos agrada, ya sea redonda u ovalada, ¿sí? De buen tamaño, es susceptible a plagas y enfermedades, mientras que el jitomate silvestre tienen un tamaño que si tratan de cerrar el dedo índice apretado por el dedo pulgar, vean de qué tamaño les queda un círculo ahí, semicírculo ahí, pequeñito. El jitomate silvestre tiene ese tamaño. Pero ¿cuál es su ventaja? Pues que el jitomate silvestre, las plagas y enfermedades le hacen lo que el viento a Juárez, es decir, nada. Y en cambio las cultivadas son susceptibles a plagas y enfermedades. ¿Qué hacer? Pues cruzas entre esas dos variedades. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque aunque sean de vida silvestre, siguen siendo sexualmente compatibles con los cultivos que ya tenemos. ¿Se entiende, chicos? En el caso del maíz, no se ha encontrado ninguna variedad silvestre, ninguna raza silvestre. Vean qué curioso, ¿verdad? No hay silvestres. En cambio, en el frijol, en la papa, en el jitomate, hay un montón de fuentes de mejoramiento, sí. Entonces el teocintle no es, bueno, sí ya nos explicó que es diferente al maíz, ¿no? Pensé que era como su forma silvestre. No. Son dos especies diferentes porque no son sexualmente compatibles. En cambio, aquí sí. ¿Y cómo saber si son sexualmente compatibles? Bueno, hay que conocer anatomía, hay que conocer fisiología de las plantas. Por eso llevan esas materias. No crean que es por torturarlos, ¿ah? Llevan ustedes una materia que se llama botánica de las plantas, ¿no? Para que tengan idea de qué es lo que pasa con esto. Conozcan las estructuras, ¿eh? ¿Sí? Conozcan cómo están clasificadas para poder identificar una especie de otra, ¿sí? Y cómo saber si son de la misma especie, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? ¿Con esto ha resuelta su duda, compañera? Bueno, aquí está mostrado entonces cómo en el frijol todavía hay variedades salvajes, silvestres, de las cuales podemos echar mano para hacer un mejoramiento genético. Y vean cómo el humano hemos transformado a los individuos una vez que los cultivamos, ¿sí? Vean la sandía, no cultivada, es al revés, ¿eh? ¡Oh, qué barbaridad! Fue un lapsus, ¿eh? ¿Sí?
La sandía cultivada, aquí la están viendo, es esta. Sí, aquí está, la rojita, este letrero y deben cambiarse. Esta es la sandía silvestre y la de acá es la cultivada. Vean cómo la hemos transformado, aunque parezca la mosca en el cuerno del buey, ¿verdad? Dicen que la mosca trepada en el cuerno del buey dice, andamos arando. Ajá, yo digo también, hemos logrado esta modificación, vean cómo era la sandía silvestre y después de años de cultivarla, vean ahora cómo es. ¿Sí? ¿Por qué se dan estos cambios? Bueno, pues porque hemos intervenido, porque le hemos dado condiciones para que se desarrolle mejor, hemos cuidado que no haya plagas que los ataquen y además les prodigamos nutrientes en el suelo, pero además vamos seleccionando a los mejores, ¿sí? Vamos seleccionando a lo mejor, desechamos los otros, seleccionamos a los mejores y así vamos. Al cabo del tiempo, vean el tipo de sandía que tenemos, ¿sí? Y en el tamaño también, ¿verdad? Aunque ahora buscamos un tamaño más chiquito. Sí, ustedes han visto las sandiotas que eran grandotas, ahora estamos buscando reducir el tamaño. ¿Por qué? Pues porque las familias son más pequeñas, ¿verdad? Antes eran familias enormes, ¿verdad? De 15, 18 integrantes y ahora son de 3. ¿Y quién se va a acabar una sandía grandotota? Ahora vamos al revés, buscando sandía pequeña. Sí, pero que conserve estas características. ¿Cómo hacerla? Otra vez. Si hubiera necesidad de hacer un mejoramiento genético por eso de plagas y enfermedades, aquí está nuestra fuente de mejoramiento, la silvestre, ¿verdad? Vean, en el caso de los animales, esto ocurre, por supuesto. Primero aquí, ¿qué les narro? Primero, ¿cómo se domesticó el cerdo? Bueno, ¿de dónde dicen que salió? Pues del jabalí, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí está. Primero, ¿qué hicimos? Se domestica al jabalí, se adapta, y aquí nos está diciendo cuáles son las características de adaptación: cautividad, sumisión, la producción y los sistemas artificiales. Ya esto no entraría propiamente aquí. Pero como sistema artificial es que coma lo que le arrimamos, tome agua, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, para domesticar a un jabalí tuvo que pasar por todo esto, y ese jabalí, después de años de mantenerlo en reproducción, en cautiverio y en reproducción, pues nos da al cerdo, ¿verdad? Este es un cerdo inglés viejo, ¿sí? Los cerdos actuales ustedes ya saben cómo son, ¿verdad? ¿Sí? Pero su origen estuvo aquí, en la domesticación del jabalí. Quiere decir que probablemente sean sexualmente compatibles, ¿sí? Pero ¿para qué queremos al jabalí? Pues yo creo que no lo necesitamos por lo pronto, salvo que hubiera alguna epidemia, ¿no? Con algún virus, como ahora estamos viendo los problemas que nos causan los virus, ¿eh? Por ¿Sí? su resistencia a enfermedades, tal vez, ¿no? Exactamente, tal vez, ¿sí? Pudiéramos pensar ahí, ¿verdad? Aunque antes de esa resistencia, ¿qué hacen los zootecnistas o los veterinarios? Pues curarlos como a los humanos, ¿verdad? Con medicamentos, con la alimentación, etcétera, ¿sí? Bien, aquí tenemos pues ya una vez que domesticamos, ahora cómo obtuvimos las razas nuevas, ¿verdad? Las de ahora. No conozco mucho de cerdos, aquí nomás les estoy mostrando que se tomaron 2 razas diferentes y se obtuvo al cerdo actual, ¿sí? Ajá, así se crean las razas de cerdos. Las razas son genéticamente estables, es el equivalente a la variedad en plantas, ¿verdad? Aunque en maíz se utiliza el término de raza, no sé por qué, ¿sí? Siempre digo voy a investigar y se me olvida, ¿sí? Pero en todas las demás especies vegetales se habla de variedades, no de razas. En animales se habla de razas, ¿de acuerdo? Aquí están viendo entonces a grandes rasgos la historia que siguió en el caso del cerdo, ¿verdad? La domesticación, ¿sí? Y aquí esta imagen les está mostrando cómo el jabalí acompañó al hombre ya desde, primero aquí lo dibujaron, ¿verdad? Luego lo domesticaron, ¿sí?
Y luego, después de domesticarlo, tuvieron una raza como la que se muestra aquí. Y la raza actual, vean cómo ha cambiado muchísimo. ¿Cómo han hecho esto? Otra vez, selección y cruzamiento, selección y cruzamiento. Aplicable también en animales. Bien, y ahora les muestro en el ganado bovino. Pero esta ya es una cruza entre individuos a los que se les ha trabajado mucho a esta, perdón, ya me cambié a otra, a esta raza se le ha trabajado muchísimo, ¿verdad? No es de repente así apareció, no es silvestre, ¿sí? Y aquí está otra raza que también se ha manejado muchísimo. ¿Cuál es la característica de esta? Pues vean el peso, ¿no? Es una raza para producir carne. Y esta, ¿cuál es la virtud de esta raza? Pues la presencia de esta jiba y de las orejas caídas nos está indicando algo. ¿Qué nos indica? ¿Sabe alguno de ustedes algo? Resistencia al calor. Así es, que esta es una raza que ya está adaptada a un ambiente caluroso, al trópico, mientras que esta raza, el Hereford, no está adaptada al trópico, ¿verdad? Es una raza de zonas templadas. Entonces, si yo quiero producir ganado vacuno con fines de producción de carne, pero vivo en Chiapas, no me va a servir llevarme al Hereford, ¿verdad? ¿Qué hago? Bueno, pues una cruza. Aquí hicieron la cruza y obtuvieron este descendiente que se llama Bradford. ¿Por qué Bradford? Porque toma Brad de Brahman y Ford de Hereford, ¿sí? Bradford. Y vean, qué animalón, ¿sí? Buen productor de carne, sí, pero adaptado a condiciones de, ¿cómo se dice? De calor. De calor. Así es. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? Bien, y así como con el ganado vacuno, también se dio con las cabras, ¿verdad? Porque es otra especie que consumimos, aunque en menor cantidad que en el ganado bovino, pero aquí está. Se han obtenido cruzas entre razas diferentes buscando que tengan las características que buscamos. No sé cuáles sean las características de Dorset ni tampoco del Catadín, pero lo que aquí les quiero mostrar es que de dos razas diferentes podemos obtener las características que buscamos de ambos. Si esta es una cruza entre Dorset y Catadín, su descendencia se dice un medio Dorset y un medio Catadín, ¿sí? Eso para los que se vayan a zootecnia lo van a profundizar muchísimo. Aquí solamente los muestro para que se den una idea de qué pasó. ¿Listo, chicos? Bien. Y aquí tenemos otra especie que aunque no es propiamente de consumo, sí es importante para nosotros. ¿Por qué? Por el uso recreativo. O de compañía, ¿no? Nos gusta. Bueno, porque cuando los animalitos viven con nosotros, imagínense, cuando todavía el hombre no tenía la certeza o la seguridad de vivir en ciudades, entre comillas ahora, seguridad, porque estamos viviendo en una situación muy difícil, ¿verdad? Hay mucha inseguridad. Estos animalitos advertían, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo, si tenemos ganado, digamos, borregos, ¿sí? Y tenemos perros, por ahí se acerca un coyote o un lobo y ¿qué hace el perro? Nos avisa que está ahí, ¿verdad? Que algo se está acercando que está mal. En las ciudades ahora, ¿para qué tenemos los perritos? Yo tengo un perro bien latoso, un pitbull. ¿Para qué? Pues para que me avise cuando algo está fuera de lo común, ¿no? Empieza a ladrar y ya uno se asoma a ver qué pasó. Con tanta inseguridad ahora, pues un perrito es como un timbre, ¿verdad? Nos está avisando. Pero además antes que aparte de compañía, ¿qué era? Bueno, ahora yo veo en varias calles ponen un platito ahí cuando sobran, por ejemplo, ¿qué no comemos del pollo? Los huesos. Y veo que luego la gente saca ahí un platito en la calle, ponen los huesos y los perritos van y se lo comen. Quiere decir que también nos ayudan en eso, ¿verdad?
No estoy de acuerdo en que alimenten a los perros así en la calle, porque luego se reproducen sin ton ni son y nos han causado problemas muy fuertes. ¿Sí? Bien, pero aquí que les muestro, que a pesar de que ya obtuvimos a esta como raza Rottweiler, después de muchos años de trabajo, ¿sí? Y a los husky que tal vez tengan menos trabajo, pero también hay trabajo en ellos. Estos perros, adaptado a climas fríos, son creo que originarios de la Siberia, de Rusia por allá, ¿sí? Y no sé de dónde, pero me imagino que fue criado ahí en Alemania, aunque no estoy segura. Se cruzan estos dos y ¿qué obtenemos? Pues individuos que tienen características entre los dos, ¿eh? Vean aquí incluso el husky es de ojos azules y aquí tiene un ojo azul y el otro ojo como ¿sí? ¿Qué estamos observando? Que a través de las cruzas que nosotros inducimos, obtenemos individuos con características que luego andamos buscando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Chicos? Y luego si queremos seguir trabajando en esto, seleccionamos y cruzamos, seleccionamos y cruzamos. Mencionaré que en el caso de los perros hay un problema fuerte, ¿sí? Porque buscando siempre la estabilidad genética se cruzan padres con hijos y les estamos causando serios problemas a los perritos, ¿eh? Ojalá ya no hagan eso. Bien, pero bueno, aquí seguimos hablando de cómo se cruzan de manera natural, pero el hombre no se ha quedado quieto. Tratando de producir más y mejor, busca seleccionar a los padres, ¿sí? Y luego obtener descendencia. El primer gran paso que dio en relación a esto es, aquí estoy mostrando cómo unas vacas se están inseminando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Se selecciona un macho con características deseables y se insemina artificialmente, pero esta práctica la pudieron hacer cuando lograron congelar el semen, ¿sí? ¿Cómo lo congelan? A 196 grados bajo cero. ¿Cómo le hacen? Con nitrógeno líquido, ¿sí? El nitrógeno líquido se pone así como en un perol, ¿sí? Y adentro hay como un aro donde se sostienen tubitos como se llaman pajillas, se sostienen en ese como aro, ¿sí? Y están sometidas a esa condición a 196 grados bajo cero, ¿sí? Con nitrógeno líquido. ¿Cómo se hace? Se transporta se induce al macho a que eyacule, se congela el esperma, el semen, y ese semen se distribuye en cantidades, pues no sé exactamente qué cantidades manejen, pero bueno, se distribuyen ciertas cantidades para inseminar a vacas. Así un macho, sin gastarse mucho, puede darle batería, ¿qué les gusta? 10 hembras, ¿eh? Antes de que apareciera esta tecnología, el pobre macho seleccionado tenía que montar a las 10 hembras y el desgaste era importante para el macho. ¿Qué se ha logrado con esta técnica? Eficientizar el uso del semen de un macho seleccionado. Pero repito, esto lo pudieron hacer cuando descubrieron que el esperma, que el semen se podía congelar, ¿sí? ¿Esta tecnología fue importante? Sí. Entonces ahora se producen más individuos. Los que desciendan de esta hembra, de esta y de esta, aunque sea del mismo macho, son medios hermanos, genéticamente medios hermanos, comparten solo padre. ¿De acuerdo, chicos? Y esto sí, bueno, claro, podemos buscar que las hembras sean seleccionadas también, pero son medios hermanos, ¿sí? ¿Cómo se logró esto? Pues conociendo, aunque aquí está el cuerpo de un humano, de todos modos el principio es el mismo, ¿sí? ¿Qué se está haciendo aquí? Una transferencia de embriones, ¿sí? ¿Qué se hace? Se toma el gameto de una hembra seleccionada, repito, aquí es una mujer, pero esto se aplica también en el ganado vacuno, en borregos, en conejos, en lo que quieran. Se obtiene el óvulo de una hembra seleccionada, se realiza la fecundación artificial, así como están viendo, a las 24 horas empieza el proceso de reproducción. Aquí ven que el huevo fecundado ya hay 2 células, a las 76 horas ya se llama en esta etapa mórula, ya es un embrión, ¿sí? Y este embrioncito es trasplantado a una madre postiza. ¿Esta técnica fue importante? Sí.
y vino a revolucionar esto, ¿sí? Ahora, seleccionamos a una hembra y a un macho, obtenemos de la hembra el óvulo, del macho el espermatozoide, hacemos la fecundación artificial y utilizamos a una madre postiza, que no es la madre seleccionada. Esta madre postiza solamente va a prestar el útero para que ahí se desarrolle el embrión. ¿Qué se va a hacer? A esto se le llama transferencia de embriones. ¿Qué es lo único que necesitamos? Que esta hembra que va a prestar el vientre esté sincronizada para obtener, para poder permitir que el embrión se implante aquí. Ajá. ¿Qué necesita? Pues esto depende del ciclo reproductivo de la hembra, ¿sí? En el caso de los humanos se llama ciclo menstrual. ¿Sí está entendible, chicos? No estoy entrando a mucho detalle, les narro lo más general posible. Una vez que se conoció esta técnica de fecundación artificial y transferencia de embriones, ahora esto se puede aplicar en todas las especies. Y aquí tenemos, esta imagen está muy bonita. Estas se las voy a enviar para que lo pongan en sus apuntes, ¿sí? Pero aquí está narrándose básicamente lo que les dije, se obtiene un gameto. Bueno, aquí ¿qué decimos? Aquí se está obteniendo, aquí está el óvulo, aquí va avanzando, ¿sí? Pero si ocurrió la fecundación, el gameto sigue, forma el huevo cigoto, ese cigoto forma el embrión y aquí se sigue desarrollando de manera natural un individuo. ¿Qué pasa si nosotros intervenimos? Pues hacemos la fecundación artificial y lo ponemos en una madre postiza. ¿Qué obtenemos? ¿Qué necesitamos obtener? El gameto, ¿sí? Para quien quiera verla más detalle, estas se las voy a enviar hoy mismo por la tarde a la jefa, ¿verdad? A Aura se llama. Bien, continúo. Toda esta tecnología ahora se utiliza en esto, ¿sí? Que les estoy mostrando aquí, que puede ser una madre seleccionada a la que se le induce la superovulación con hormonas, ¿sí? Si obtienen más óvulos, aquí por ejemplo les estamos mostrando 4, ¿sí? Se hace la inseminación, se hace la fecundación in vitro, es decir, fuera del vientre materno, ¿sí? Y ya que tenemos los embriones, se tiene que tener listas a las madres postizas, porque las madres postizas es a donde se va a transferir este embrioncito para que ahí acabe su desarrollo, ¿sí? Entonces, de manera general, están viendo cómo la tecnología ha hecho posible que se produzcan más individuos. Imaginan aquí, estos son hermanos, ¿sí? Porque provienen del mismo padre y de la misma madre. Una vaca solo puede producir una cría por año. ¿Y cómo es posible que aquí tenemos 3 hermanos? Pues porque resulta que estas son vientres postizos nada más, mientras que los óvulos se obtuvieron de esta madre seleccionada. ¿Sí? O sea, el desarrollo tecnológico ha permitido hacer esto. ¿Se puede aplicar esto a cualquier animal? Sí, incluido a los humanos, pero los humanos ya tenemos problemas. Ya somos, ¿cuántos dijeron? 7,000 y cacho. Más de 7,000 millones. ¿Sí? Así que mejor ya cuidemos cómo nos reproducimos. ¿Bien? Bien, ¿y qué ha pasado con la parte de las plantas? Hasta ahorita les he venido narrando qué pasa con los animales. ¿Cómo se ha desarrollado esta tecnología en plantas? Bueno, aquí tienen una imagen que nos muestra la clonación vegetal o la micropropagación de plantas. Se tiene una planta seleccionada, se desarrolla in vitro y se pueden producir muchos hijitos. Por ejemplo, en el maguey tequilero, vamos a suponer, tenemos una planta seleccionada que produce una buena aguamiel con calidad de exportación. ¿Qué hacemos? La clonamos. De manera natural lo hacen los agricultores, ¿verdad? Pero por planta pueden obtener, ¿qué les gusta? 15, 20 descendientes, ¿verdad? ¿Sí? Que le lleva, a partir de que ponen un trozo de la planta, les lleva alrededor de 7 años tener a la planta adulta, de donde van a extraer la piña. Esta tecnología de la micropropagación nos trae como beneficio de una sola penca de maguey, podemos obtener alrededor de 300 cortes.
y cada corte nos va a originar una planta. Imaginen si la planta de maguey tiene 20 hojas y de cada una de ellas sacamos 300 cortes, ¿cuántos individuos podemos estar produciendo? Dije 20 hojas por Profa. 6,000 hijos. Ajá. Profa. ¿Para cuánto? Pues una extensión más grande, ¿sí? No es por interrumpirla, pero tengo otra clase, ¿me puedo retirar? Sí, usted ya puede retirarse. Yo también acabo. Nada más déme un minuto más. Esta es una fotografías de cómo se hace la propagación en un laboratorio in vitro, ¿sí? Aquí aquí están los cortes, aquí va el desarrollo de la plantita y aquí la planta ya está en un invernadero. Este es jitomate. Tienen que pasar por un proceso de adaptación. No lo podemos sacar directamente del laboratorio al campo porque pitofean. Tenemos que irlas adaptando primero en el propio laboratorio, luego en un invernadero y luego hasta campo, si así es que queremos, ¿sí? Bien, aquí está otra. De esta, por favor, sáquenle una fotografía y aquí paramos. La siguiente clase concluimos esta unidad y empezamos con la siguiente. Le mando a la compañera Aura las diapositivas que quiero que conserven para sus apuntes de esta unidad. ¿De acuerdo, chicos? Sí, gracias. Sí, profesor. Gracias. Y no se apareció Eric ¿No apareció Eric en esta sesión? Sí, aquí estoy, profe, disculpe. ¿Y sí hiciste la lista de asistencia? Se te olvidó. No, aún no la tengo. Es que ¿Y cómo le va a hacer? Lo que tiene que hacer es un formato de forms.